Bueno, comenzamos diciendo, como siempre, bienvenidos a cada uno de ustedes a este encuentro número 13 que estamos invitando a nuevos colegas y profesionales para que se sumen a colaborar con nuestras instituciones desde otros ámbitos. Siempre es valioso el compartir, el escuchar a nuevos especialistas. Buenos días y bienvenidos. Como estos últimos jueves, los recibimos todos los miembros del equipo del programa Huellas de la Escuela, Legado de la Historia Educativa de la Ciudad, dependiente de Gestión Cultural de la Subsecretaría de Gestión Económica y Financiera y Administración de Recursos del Ministerio de Educación. Queremos saludarlos a cada uno de ustedes y hacerlo extensivo a los miembros de sus familias en estos momentos tan especiales. El tema que seguimos trabajando y viendo son las láminas escolares. Las láminas fueron recursos didácticos distribuidos por el gobierno para la enseñanza en el siglo pasado. Se convirtieron más tarde parte de las revistas escolares de difusión. Las publicidades que acompañaban las diversas actividades propuestas en esas revistas significan los modos de vivir, de vincularse entre los niños, los maestros, las familias, la vida cotidiana en los contextos paradigmáticos de esos momentos de la historia. Si bien las láminas representaban al objeto, que de otro modo el niño en ese entonces no podía acceder a conocerlos, hoy forman parte del patrimonio de la cultura material de la escuela. Las instituciones educativas históricas pueden enriquecer las miradas de los contenidos curriculares, como va a mostrar hoy María Amalia, a través del estudio de sus fondos, haciendo una pausa en esa época específica que permite interpretar los modos de ser de la escuela y el contenido curricular específico, estudiando las tramas entre la historia de la enseñanza y la historia de la ciencia. Por eso le damos hoy la bienvenida a través de Horacio. Horacio, ¿estás ahí? A este equipo de ciencia que bueno, Horacio, te dejo la posta para presentar a todo el equipo del Juan B. Justo, contando la experiencia pedagógica con las láminas escolares. No, la que tiene que empezar es María Amalia, pero yo quería contar un poquitito algo que me disparó lo que conversó María Amalia el jueves pasado, y un poco también con eso poner en autos a todos los muchachos y las chicas que se suman por primera vez a este encuentro o que no hayan escuchado a María Amalia en el jueves pasado o alguna vez en la vida, porque a María Amalia se la escucha por muchos lados. Y tiene que ver con en mi propia formación. Yo soy astrónomo de base, y en el observatorio astronómico donde yo estudié, en la época que yo estudié, lo cual era semejante a otros observatorios del mundo, había un departamento de arte, cosa que cuando uno entra ahí, yo no entendía bien qué significaba un departamento de arte en el medio de un observatorio. Y adentro había dos dibujantes, dos ilustradores, dos personas que hacían dibujos. Y yo, pibe, ¿no? Digo, ¿y esto qué hacen acá? ¿Qué es esto? ¿Le habrán dado un lugar para que dibujen? Y el tema era el siguiente: si bien ya estaba bastante difundida y era común sacar fotografías del cielo, eso no era algo habitual. No todos podían sacar fotografías y era algo muy caro. Entonces había dibujantes que venían de tradición desde la formación del observatorio allá en las primeras décadas del siglo XX. Estoy hablando del Observatorio de La Plata. ¿Y qué hacían los dibujantes? Interpretaban lo que veía el astrónomo en el telescopio. Muy pocas veces acompañaban al astrónomo mirando, sino a la mañana el astrónomo les contaba lo que había visto e iba corrigiendo, como una cosa de arte dirigido, lo que dibujaba el ilustrador.
Y eso era después lo que se mostraba en las revistas científicas, la ilustración de lo visto en ese momento. Esto es después uno se entera estudiando historia, esto era lo habitual en la descripción del cosmos. Era mirar por el telescopio y dibujar. Dibujar y mirar por el telescopio. Pero que no es, María Amalia me va a desasnar, no es únicamente de los astrónomos, porque todos los naturalistas hacían esto. Cuando veían una nueva especie, un nuevo objeto, hacían su propio dibujo. Y con el tiempo, algunos desarrollaban una expertez en el diseño maravillosa. Y esto se convertía en una lámina que después era mostrada, y si esto se publicaba, aún más. A partir de ahí comienzan a trabajarse que las láminas que ya no se usaban se daban a la escuela. En el caso de la Universidad de La Plata, las láminas que no usaban ya en el observatorio pasaban al Colegio Nacional y se usaban para mostrar lo que habían visto, aunque sean viejas, inspiraban a cuestiones del cosmos, y también otras del Museo de La Plata, que todavía se conservan. Hasta que un día empezaron a llegar a las escuelas elementales, de la mano de los libros, sí, de las manos de las editoriales que regalaban una lámina, una gran cuestión. Y también es cierto que cuando a uno lo mandaban de chico, y esto por las caras que estoy viendo todos vamos a coincidir, la maestra nos decía, anda a la mapoteca y tráeme el mapa tal, anda a la mapoteca, por Dios. Y uno entraba, y estaban todos esos rollos, como si entrara en la biblioteca de Alejandría, ¿no? Pero con los rollos parados, y tenía que estar buscando cuál era, porque no había nadie. La mapoteca era un lugar siempre sin gente, era un cuarto oscuro con rollos. Y veía esas láminas y decía, ¿cuándo la voy a ver yo en el aula, esta lámina? ¿No? Un cuerpo humano, una región de un lugar raro, el mapa mudo, que Juan Carlos se debe el mapa mudo ese que no había nada, pero era solamente un contorno, nadie sabía para qué era. Y todas esas láminas, se usaran o no después en el aula, quedaron en nuestra retina. No es solamente. Entonces, los editores, que son muy piolas, el hecho de incluir las láminas en las revistas infantiles era también una forma de representar toda esta actividad científica paralela, una especie de paraciencia muy interesante, que después, con el advenimiento, sobre todo en las últimas décadas, de Internet, con la posibilidad de acceder a una información inmediata y mucho más rica que la de la lámina, se fueron acomodando a los nuevos tiempos. Por eso hoy recuperar aquellas láminas tiene un poco de añoranza, pero también de mucho reconocimiento al trabajo de muchos científicos que denodadamente trataron de plasmar lo que habían visto en ese momento. Por eso cuando Marcela dice, las láminas representan lo que los chicos no podían ver, esa idea de representar, o sea, volver a hacer presente algo que nadie vio, o sea, solamente el científico vio ese pescado, ¿no? O ese bicho microscópico que en la lámina tiene 1 metro de tamaño, esas células gigantes que se colgaban en el pizarrón, que uno después tiene que tratar de entender que esa gran plaza viva que está dibujada en la lámina tiene un tamaño que la hace invisible. Ese traspaso de volver a hacer presente aquello que vio el científico me parece una forma de entender la ciencia bastante interesante, ¿no? Pero hoy todo eso tiene que ver con casi el pasado, por eso lo de arqueoeducación, que le voy a pedir a María Amalia que lo retome para quien no haya estado el jueves pasado, y desde ahí un nuevo uso. Nada, esta pequeña reflexión para darle pie, María Amalia está ahí tomando impulso, así que María Amalia, podemos arrancar sobre qué era esto de la arqueoeducación, para que no piensen que hacemos una educación arcaica, quienes hayan leído en la convocatoria de Huella. Hola María Amalia. Hola, buen día, ahí arrancamos.
Bueno, no sé si me están viendo, porque es complejo esto de estar viendo a Sí, todos. te estamos escuchando, mirando y conocemos ya toda tu casa. Perfecto, perfecto. Bueno, para los que no estuvieron la semana pasada, un poco esta idea de la arqueoeducación es justamente, como los arqueólogos, desempolvar todos los objetos del pasado, hacernos preguntas, resignificarlos, y en particular todo lo que tiene que ver con los recursos de la enseñanza de las ciencias naturales, volverlos a poner en uso, pero volverlos a poner en uso desde una mirada actual, ¿no? Es decir, cómo este recurso del pasado hoy podría instalarse en un aula, en el nivel que nosotros vamos a contar esta experiencia compartida, que insisto, merece ser contada, cómo de repente esta lámina del pasado suscitó lo que ahora los protagonistas nos van a contar. Yo voy a compartir pantalla y voy a retomar algunas cuestiones de la semana pasada. ¿Se ve bien? Uy, se me fue. Un segundo. También puede, no sé si Milagros está en condiciones de pasar ella también, María No, Amalia. hoy va a ser un poco más raro, Marce y Horacio, porque Perfecto, van a perfecto. hablar Como, los protagonistas, más que yo. Es decir, yo no voy a monopolizar la palabra, ya saben que me gusta hablar mucho, pero bueno, un poco es recuperar esta idea de la arqueoeducación, recuperando esos recursos, ¿no?, del pasado y trayéndolo a la cotidianidad de las aulas de hoy. En esta experiencia que merece ser contada, va de vuelta nuestro agradecimiento a todas las autoridades de Juanbe, Estela Fernández, nuestra actual rectora, y particularmente a la gente de la regencia. Es decir, nuestro mayor... Juanbe justo, María Amalia, vos decís Juanbe, y no sé, puede ser un equipo de pádel. No muy académico, el I es Juanbe justo. Pero digamos, Sí. queremos agradecer particularmente a los integrantes del equipo de regencia, Elizabeth Raimundi, Claudia Tomadoni y Alejandra Flores, porque realmente sin ellos y sin trabajar colaborativamente algunas ideas, estas ideas que vuelven a aparecer acá, como esta bola amarilla, ¿no? Esta idea que uno acaricia tanto que al final le da forma de esfera y la esfera echa a rodar. Esta particularmente cayó sobre esta lámina que tiene que ver con unos peces que en la revista se publicitaban como peces de formas raras, ¿no? Y lo bueno de esta idea es que no se quedó en mi mano, sino que pasó a ser tomada por las manos de Sonia, por las manos de Fede y por las manos de Esteban, que van a ser los protagonistas de este relato, donde este recurso viejo del pasado amarillento, a través de esta idea, fue reconvertido en el disparador de esta secuencia, que se coloca después de la tradicional secuencia de clasificación de seres vivos para cuarto grado, que Fede va a contar un poco, vino de la mano del plan plurianual, digamos. Una vez ejecutado el contenido prescriptivo, este es como si fuera un plus. Y se dedicaron a ver a los peces raros. Así que bueno, Fede, bienvenido y la palabra es tuya. Buenos días. Mi nombre es Federico, docente del IE Juan B. Justo. buenos días, buenos días. Buenos días. Es un placer compartir con 88 personas en este momento esta experiencia que, como bien dice María Amalia, merece ser contada. Mis agradecimientos para la invitación. Para un docente de nivel primario, contar una experiencia ante 87 personas es como estar en el estadio River. Así que les agradezco muchísimo. Y bueno, retomar el agradecimiento para las autoridades de nivel primario que siempre acompañan nuestras propuestas, a la regencia también, al rectorado, que también nos acompañó, y pasar a contarles esto que fue una idea de María Amalia, porque María Amalia siempre está por los pasillos de Juan B. Justo, y compartimos siempre conversaciones con ella, y me presentó este trabajo que habían hecho y que fue contado el jueves pasado, con las láminas Villiquen, ¿no? Lo comentó con Sonia. Sonia me transmitió el trabajo que había hecho de recuperación de las láminas, y la verdad es que me llamaron muchísimo la atención. Como bien dice María Amalia, ya habíamos trabajado la clasificación de seres vivos con el plan plurianual, habíamos trabajado con la ficha de clasificación, y bueno, y decidimos profundizar un poco
en el estudio de los peces, ¿no? Tomando el recurso antiguo de la lámina Villiquen, donde se presentaban estos peces de formas raras, con estas ilustraciones increíbles que ustedes pueden observar en la diapositiva, y la verdad es que era un desafío para nosotros también investigar y saber qué pasaba con estas especies. Bueno, concretamente para poder llevar esto a cabo, sin ningún tipo de inconveniente, era imposible realizar esta tarea en soledad, en el aula en soledad, como a veces estamos acostumbrados a trabajar. La importancia de tener compañeros y compañeras que trabajen junto a uno en un proyecto, en este caso el asesoramiento de María, la ayuda de Esteban y la colaboración y el rol que fue un poco transformado, ¿no? El rol de la bibliotecaria, el rol de Sonia, y quiero dedicarle este momento, ¿no? Lo hablé con Sonia, porque me gustaría hablar también de ella un poquito, porque no se podría haber llevado a cabo esto sin una bibliotecaria que bueno, que cumpla con más allá de cumplir con sus obligaciones, de que tenga este plus, ¿no? Este interés por profundizar y por trabajar con los niños y las niñas, más allá de lo que está explicado en la diapositiva del rol de Sonia, empezamos a trabajar como pareja pedagógica, y las clases lentamente se fueron mudando a la biblioteca. Ahora después les vamos a contar sobre eso. El proyecto consistía básicamente en recrear esta lámina, en tomar esta lámina del pasado, ¿sí? Y convertirla en una lámina novedosa, en una lámina distinta, en una lámina actual. Para eso teníamos que buscar nuevos recursos también, teníamos que estar parados en el siglo XXI. Sabíamos que la lámina era del siglo pasado, lo conversamos con los estudiantes también, y era necesario buscar información, organizar la información, ¿sí? Para eso tomamos el trabajo en grupos, ¿no? Lo que hicimos fue organizar todos los peces en 5 grupos, y como verán, los nombres de los peces, lo están viendo en la diapositiva, eran unos nombres vulgares en muchos casos, con semejanzas con su característica física, ¿no? En cuanto al nombre. Y era un desafío para los niños, para las niñas y también para nosotros, porque de a poquito nos fuimos convirtiendo todos en investigadores de estos peces. Pero para eso la biblioteca tuvo que mutar, la biblioteca se transformó, ¿sí? Y me gustaría que Sonia cuente esto, porque la verdad es que fue muy significativo. Sonia. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Bueno, como siempre, un honor poder estar en estas reuniones, en estas charlas. Bueno, sí, como bien decía Federico, la biblioteca tuvo que mutar, tuvo que cambiar. Esto empezó primero por nosotros, por los docentes. Es decir, empezamos a pensar que la biblioteca necesitaba ser nuestra base de operaciones. Y para eso, bueno, hubo que hacer una serie de cambios en la misma biblioteca, ampliar los espacios, preparar material, y como siempre se dice, ¿no? Como lo decimos los bibliotecarios, la biblioteca es un centro de recursos para el aprendizaje. No siempre lo logra por muchos aspectos. Esta vez, además de ser un centro de recursos para el aprendizaje, también queríamos que fuera un centro de recursos para la investigación, porque nos íbamos a transformar no solamente alumnos, sino docentes en investigadores. Para eso, bueno, era necesario crear el ámbito para poder leer en un contexto de estudio que permitiera tener todos los elementos necesarios para hacer esta investigación. No era fácil, no siempre se tienen los materiales bibliográficos para eso. Había que hacer búsquedas en internet, en distintas fuentes de información también, en enciclopedias, en otras láminas, en otros soportes. Hubo que seleccionar, organizar la información
esto, bueno, teníamos que charlarlo con los docentes que estaban participando en este proyecto para ver si era el material apropiado para chicos de 4º grado. Pensemos que son chicos muy chiquitos y además estábamos por introducirlos recién a lo que significa estudiar, investigar, buscar información, seleccionar. Todo esto va a ser un trabajo bastante arduo, que lo fue, pero sumamente placentero. Bueno, para eso comenzamos con el trabajo colaborativo, ¿no? Acá. Así es, trabajo colaborativo que ahí ven la foto, esa es la biblioteca, como están viendo. Esa es la biblioteca, esos son los bancos que pudimos conseguir, se dispusieron los trabajos en grupo. Como ven ahí están trabajando con las computadoras. Recordemos que 4º grado recibe las computadoras justo ese año. El acercamiento con el recurso digital se dio justo el año pasado, ¿no? Pero para hacer este trabajo, más allá del asesoramiento de María Amalia y también de la pareja pedagógica en la que yo deposité mi confianza, que era Sonia la bibliotecaria, necesitábamos también la colaboración de nuestro asesor en computación, ¿sí? El profesor Esteban. Así que Esteban, te doy la bienvenida y por favor, si podés contarles un poco también tu parte. Hola, Sí. Esteban. Hola, ¿qué tal? Bueno, mi rol de docente de computación llega cuando Fede llega a mí y me pregunta qué herramientas podríamos utilizar, ¿no? Para llevar a cabo la lámina digital, sería. En principio pensamos en utilizar las cuentas BUE que están en las notebooks de los chicos, porque vimos que tenían cuentas de Gmail. El problema es que están bloqueadas y no tienen la posibilidad de usar las herramientas de Google. Entonces, esa posibilidad, lo que se nos ocurrió es crear una cuenta de Gmail única, pasarle las contraseñas a ellos en el pizarrón, y bueno, ingresaban por grupos, trabajaban de a 2 o 3 en cada banco, y todos juntos, al mismo tiempo, utilizaban un documento de Google que se llama Presentación de Google, que bueno, tiene un montón de ventajas. Se puede trabajar en forma colaborativa, pueden trabajar todos al mismo tiempo, y a nosotros nos sirve un montón, a los docentes, porque nosotros trabajábamos en el aula digital y por medio del proyector podíamos ir viendo todas las diapositivas, cómo se iban creando, podíamos ir corrigiendo en el momento, si alguien tenía algún problema con la tipografía, que no estaba unificada, si había algún error de ortografía. Bueno, de esa forma nos servía mucho. Después, ¿cómo se trabajó? Tuvieron que ordenar la información. Primero tuvieron que entrar en un buscador como Google, recabar información, imágenes, todo eso lo llevaron a un archivo de Word. Después se les pidió que lo ordenen ahí, y una vez que lo tengan bien ordenadito, llevarlo otra vez por medio de utilizar las herramientas de copiar, cortar, pegar, llevarlos a su diapositiva y a ir generando una especie de mosaico, que ya lo vamos a ir viendo, con todos los peces, ¿no? Después tuvimos algunos problemas técnicos que fueron surgiendo. Por ejemplo, si algún alumno por error llegaba a borrar una o varias diapositivas, como nos pasó, piensen que todos estaban trabajando en en el mismo documento. Entonces, si alguien por error borraba algo, teníamos que empezar de nuevo. Entonces, lo que teníamos que hacer era un backup cada 5 o 10 minutos, hacíamos backup, como para evitar esas cosas. Y bueno, y por último, para reelaborar la lámina, lo que se hizo es crear una serie de mosaicos, que bueno, ya los vamos a ir viendo más adelante. ¿Algo? No, esos mosaicos los fuimos haciendo, ya los vamos a ir viendo, con hipervínculos, y en el trabajo final también se le agregó una música que
cargaron del fondo del mar. Gracias, gracias Esteban. Me parecía fundamental que Esteban cuente también en la parte en la cual él fue fundamental, ¿no? Porque nosotros depositamos también en el profe, en este caso de Compu, cuáles son los recursos necesarios y también la mejor forma, ¿no? Buscar la mejor forma porque sabemos que digitalmente hay muchísimas. Entonces, nada, él me habilitó esa forma y profundizamos el trabajo de esa manera. Bueno, nada, como les contaba, el trabajo en pareja pedagógica, justo acá estamos Sonia y yo, pero también, obviamente, la pareja pedagógica era Esteban. El trabajo no funcionaba solamente en un aula, sino que paseaba por la escuela, trabajábamos en la biblioteca, como bien contamos antes, pero también trabajábamos en el aula digital, a veces buscábamos información y registrábamos en la carpeta también en el aula del grado. La verdad es que la articulación entre los niveles se dio fluidamente porque nos recibieron bien en todos los lugares donde fuimos a trabajar. Ese es como ven, el aula de la biblioteca donde estamos observando uno de los videos. Y bueno, como saben, cuando uno realiza una investigación, ¿sí? Empiezan a suceder determinadas circunstancias que hacen que uno tenga que ir reformulando cuestiones. Sonia les va a contar un poquito ahora esto que nos pasó. Así también les contamos un poco cuáles fueron nuestras dificultades, no todo es fácil. Sí, esta parte, digamos, esta diapositiva que dice un pizarrón por allí, una pantalla por allá, era lo que realmente se necesitaba. Se necesitaba un pizarrón. De pronto hizo falta el pizarrón. También para poder anotar todas esas ideas que iban surgiendo de los pibes. Por otro lado, se necesitaba una pantalla para poder mostrarles a los chicos los videos. No es lo mismo mostrar una foto de un pez que poderlo mostrar en su hábitat, en movimiento. Entonces, veíamos la necesidad de que los chicos pudieran ir viendo y que pudieran ir sacando información de lo que veían, a partir de los videos y más allá de otras imágenes. Pero por otro lado, bueno, ellos tenían un trabajo bien concreto, tenían que sacar información, necesitaban saber el nombre científico de los peces, por otro lado, necesitaban saber cuál era su lugar, si era un pez de mar o de río, necesitaban saber un montón de datos que estaban compilados en una ficha. Los chicos tenían que seleccionar información, había que leer con los chicos la información. Eso es otra de las cosas que nosotros hicimos, y lo interesante es que lo hacíamos entre el maestro, entre Esteban, muchas veces también participando María cuando podía darse una vuelta en esos momentos de las clases, explicando muchas veces los textos, que eran complicados, porque estamos hablando de chicos de 4º grado, que muchas veces leían textos, algunos científicos. Por otro lado, también había que tenerlos en cuenta de dónde sacaban información. Entonces, también había que explicar cuáles eran esas fuentes de información, si tenían un respaldo académico o no. ¿Dónde buscar esa información para saber si realmente lo que estaban leyendo tenía veracidad o no? Todo esto fue un trabajo que llevó sus días. Y por otro lado, bueno, esta búsqueda de información empezó a llevar a temas conexos. Y los temas conexos tenían que ver, como por ejemplo, algunos peces comían crustáceos. Bueno, ¿y qué son los crustáceos? Entonces, en ese sentido, la biblioteca era un centro de información y de investigación, porque teníamos todos los elementos allí. Por un lado, ellos podían hacer investigación digital. Por el otro lado, si necesitaban algún otro tipo de información,
acudían a los diccionarios, a las enciclopedias, es decir, todo lo tenían allí. Y para nosotros también el trabajo era mucho más sencillo. Y bueno, hablando de temas conexos, creo que en la próxima diapositiva, ¿no? Está, bueno, relacionado, digamos, con los temas que se iban encontrando, ¿no? Sí, acá vemos claramente el gesto de la niña, no sé si se llega a percibir cuando están en una opinión divergente. María Amalia, ¿querés contarles un poquito esto que empezó a pasar? Bueno, con gusto. Realmente les queda claro que yo me he colado y he sacado muchas fotos de este recorrido con el celular, y esta fue una cosa que era imperdible, un diálogo entre los chicos de un equipo con otro, donde cuando se hace la puesta en común, alguien dice, si no los encontramos deben estar extintos. Esta nena, con el gesto, que le está dudando de lo que el otro dice, pero respetuosamente, le dice, si no los encontremos, quiere decir que no tenemos más información. Otro nene de otro grupo dice, este trabajo no se va a terminar nunca. Digamos, volviendo al tema de las cosas que aparecen y que uno no prevé, nadie pensó cuando analizábamos la lámina del Villiquen que podía haber algunos extintos. La verdad que no fue algo que hubiéramos pensado originalmente, así que hubo que introducir a los chicos en esta temática que había salido, porque evidentemente alguien tenía idea. Esto habla bien del maestro de tercer grado que trabajó algo de los animales del pasado y pudo aproximarlos a la idea de fósil. Y nosotros compartimos a través de Fede, bueno, la lectura de este libro de Irene Weiss de Bachten, donde habla de los fósiles vivientes. Lo interesante de este cuento, que parece por la ilustración un cuento para chicos simplemente, es una colección que tiene Lumen, que en realidad está dirigida a los chicos, se llama Un despertar a la ciencia, y tiene rigor científico. Acá lo que cuentan es un caso histórico, que es el caso de los elacantos, que tuvo lugar en la década del 40, es decir, cerca de la época de la emisión de estas láminas, donde la señorita Latimer, que era una empleada del museo en la costa africana, va a ver, como siempre, los peces que habían sido traídos por los pescadores a la costa. Y ve uno, particularmente, que no conoce. Y como era una persona curiosa, cosa que quisiéramos que destaquemos, ¿no? Los chicos sintieron también mucha curiosidad. Se preguntó qué tipo de pez era ese, porque era un pez que le llamó mucho la atención. Era un pez gris, era azulado, tenía escamas muy gruesas, pero lo más particular es que tenía las aletas tan grandes que parecían patas. Entonces, lo que hizo la señorita fue conectarse con la universidad y acercarle el ejemplar a un ictiólogo que cuando descubrió lo que tenía, cuando terminó de explorarlo, estaba súper emocionado porque lo que habían encontrado justamente era un animal que se creía extinto, ¿no? Se creía extinto en la época de los dinosaurios. Es decir, estas aletas que le habían llamado tanto la atención a la señorita Latimer eran justamente porque este pez se dice que es el eslabón entre los animales que salieron del agua y fueron los primeros terrestres. Entonces, digamos, estaban todos en la comunidad científica muy enloquecidos con la idea, pero lo sorprendió la Guerra Mundial, así que hubo que esperar después de la guerra, cerca de 1952, para que los pescadores en unos kilómetros de la zona donde se halló el primero encontraran un segundo relicto evolutivo. Relicto evolutivo es el nombre que se le da a estos fósiles vivientes, es decir, aquellos animales que se creían extintos, pero que no están extintos. En honor a la señorita Latimer, la comunidad científica bautizó esta especie Latimeria chalumnae. Chalumnae porque es el río Chaluma, donde convergen río y mar, y es donde cerca de la zona se encontró este primer ejemplar. Así que bueno, con toda esta información, los chicos empezaron a ahondar en otras fuentes de consulta. Lo que sucedió claramente fue que, como decía la diapositiva, esto estaba todo planificado, obviamente, pero nosotros sabíamos que había 5 especies, ¿sí?, que era muy difícil de encontrar, ¿sí? Nosotros, con el trabajo con Sonia, habíamos intentado encontrar estas especies y nos había costado muchísimo. Entonces, lo que hicimos previamente fue separar estas 5 especies, una en cada grupo. Por lo tanto, cada grupo se iba a encontrar con una dificultad, se iba a encontrar con un problema que tenían que resolver. Que después, ¿no?, ese problema también, y ese caso de investigación también fue nuestro, ¿no? Ahora, después vamos a andar en eso. Antes de continuar con lo de las 5 especies que no encontrábamos, como decía María Amalia, tuvimos que empezó esta búsqueda desesperada
leímos el documento que María me hizo llegar un viernes, porque, ¿te acordás, María Amalia? Estábamos desesperados porque no sabíamos cómo encarar el tema de que los niños pensaban que ya estaban extintos estas 5 especies, y entonces empezamos a buscar desesperadamente distintas fuentes y recursos para llegar a encontrar la información de estas 5 especies. Obviamente buscamos en artículos periodísticos, fuentes en inglés. Bueno, ese pez que ven ahí es el caso del tiburón duende, que también lo conocimos en esta búsqueda, porque uno de los niños se fue un viernes y el lunes volvió con un cuadernillo lleno de peces raros, mucho más raros de los que le habíamos propuesto nosotros, y uno de ellos era este famoso pez duende, que tiene la particularidad de que para comer y alimentarse saca su mandíbula afuera de su cuerpo, ¿sí? Como que expande su mandíbula. La verdad que rarísimo. Las fuentes estaban en inglés, había que hacer un trabajo también de traducir las fuentes. Gracias, ¿Cómo? Gracias, Esteban, y el Google Translate. Claro, sí, sí. Como decía Sonia, también teníamos que aprender a buscar en Internet. Eso nos llevó 1 o 2 clases específicas, la búsqueda en la web, donde empezamos a recorrer esto de buscar abajo. No sé si vieron alguna vez la fuente informática, ¿no? Sonia nos explicó, también aprendimos mucho sobre la búsqueda de información digital, ¿no? Y bueno, la forma de comunicar la información. Nosotros estábamos teniendo un montón de información donde teníamos que encontrar, como decía Esteban, mediante los recursos digitales, encontrar la mejor manera de armar estas fichas que íbamos a convertir en una nueva lámina, en la lámina del siglo XXI. Lamentablemente, todavía no encontrábamos las 5 especies cuando todo esto estaba por terminar. Y entonces yo había pensado que esta secuencia se merecía una visita al Museo de Ciencias Naturales, sabiendo que uno de los peces está recreado en tamaño natural, el pez luna, en uno de los salones. Entonces decidimos visitar el Museo de Ciencias Naturales, donde fue nuestro primer intento de resolver estas incógnitas, ¿sí? Estas 5 especies. Previamente me comuniqué con el Museo de Ciencias Naturales, les conté del proyecto. Quedamos en que nos iba a recibir el vicedirector para felicitarnos también y de nuestra investigación, pero también la idea nuestra era suplir estas dudas, ¿no? Poder encontrar estas respuestas. Lamentablemente, el vicedirector del Museo de Ciencias Naturales, Bernardino Rivadavia, se dedica a la aracnología, es aracnólogo. Por lo tanto, cuando nos encontramos con él en las escalinatas del Museo de Ciencias Naturales, y los niños empezaban a hacerle desesperadamente preguntas sobre el talego, el cinturón de Venus, y los peces que no encontrábamos, el aracnólogo tomó la posta y les explicó los distintos roles, ¿no?, que tenemos, o las distintas especialidades que se presentan en el estudio de la biología y de la ciencia. Nos sirvió para eso, pero no conformes, los chicos sintieron un poquito de frustración porque ese día nos volvimos a la escuela sin resolver los misterios. Las consultas a los especialistas continuaron, y acá la dejo a Sonia porque hizo el trabajo de investigación desde la biblioteca y fue genial. Así que, Sonia, por favor, contanos esta parte. Sí, realmente la frustración no solamente era de los chicos, sino también de nosotros. Porque nosotros también queríamos ya a esta altura saber algo sobre estos peces, queríamos incluso saber si seguían existiendo. Nosotros teníamos nada más que sus nombres vulgares, no teníamos los nombres científicos, con lo cual la búsqueda se hacía sumamente difícil. Y es justamente después de esta visita al Museo de Ciencias Naturales que se me ocurre poder contactar a especialistas, a biólogos marinos, para contarles sobre nuestro proyecto y esta necesidad de poder saber sobre estos peces. Es en esa oportunidad que, bueno, que le mando un mail al doctor Matías, ¿cómo es el apellido? Pandolfi, Matías Pandolfi. Matías Pandolfi, contándole del proyecto, y le mando además la lámina para que pudiera ver el nombre del pez y pudiera ver el pez en ese dibujo.
Bueno, la verdad es que fue una alegría y una sorpresa que al otro día me contestara el mail, me contara sobre estos peces, nos mandó páginas para poder visitar y poder ver. Pero además, y acá lo dejamos más o menos plasmado en muchos de los mails, nos cuenta que él tampoco sabía sobre algunos otros peces que veía la lámina y que no podía reconocer. Y además iba a preguntarle a otro grupo de biólogos para que pudieran dar cuenta sobre estos peces. Así que la lámina también fue pasando, no solamente a este investigador, sino que también lo pudieron ver otros investigadores que nos dieron las respuestas. Y esto lo quería mencionar porque fue algo muy emotivo desde algún punto. Primero, bueno, el interés de todos estos científicos, investigadores, estudiosos del área, quisieron que nosotros tuviéramos un ejemplar de algo que ellos ya venían estudiando y que habían publicado, que es unos libros sobre los peces argentinos. Así que me pusieron en contacto con algunos de ellos, bueno, y nos mandaron unos ejemplares de los libros. Que eso fue lo que... una cereza, digamos, del postre. Sonia, fuiste como la señorita Latre. Y por otro lado, bueno... Si no hubiera sido curioso, los chicos, esto no hubiera pasado. Sí. En definitiva, hicimos el mismo camino. Fuimos a preguntarle justamente a quienes están especializados en esta área, ¿no? Esto lo quería mencionar, bueno, porque, bueno, realmente para nosotros fue muy, muy importante. Más que nada fue importante para los chicos cuando se enteraron de que venían estos libros a la biblioteca, digamos, ¿no? Bueno, los dejo con el tema de la lámina, ¿no? No sé. Bueno. ¿Quién? Acá Esteban les va a contar un poquito. Esta es la lámina del siglo XXI, ¿no, Esteban? Sí, acá la tenemos terminada. No tiene las ubicaciones exactas de la otra lámina porque utilizamos las imágenes que fueron consiguiendo cada uno de los alumnos o los grupos de los alumnos. Es una lástima que no puedan escuchar, tiene unos audios de peces, del fondo del mar, pero bueno, después cada uno puede llegar a tener el link del trabajo final. Perdón, ¿lo podés compartir? Sí, después lo podemos compartir. Sí. Bueno, si entramos en cada uno de los peces, lo que vamos a ver es el nombre del grupo y información sobre, se les pidió 5 tópicos que tenían que tener las diapositivas, que era información sobre qué come cada pez, cómo se reproducen, dónde habitan, algunas curiosidades si encuentran, cómo respiran. Y después las diapositivas se pueden ir recorriendo hasta llegar al final y después volver en un loop y quedaría como una especie de programa finalizado donde uno puede recorrerlo, leerlo y volver siempre al mosaico principal. Este trabajo es un trabajo de vínculos que hizo Esteban, con las fichas que habían armado los estudiantes de cuarto y con la lámina terminada, ¿no? Rescatar el compromiso, porque acá nombramos un montón de adultos, pero digo, el compromiso y la responsabilidad con que se tomaron esto todo el grupo de cuarto grado y como lo manifestaba recién uno de los chicos en las palabras que recreamos, esto de que este trabajo no se termina nunca, la felicidad de poder encontrar estas 5 especies, de poder resolver este misterio, el recibir el libro directamente para ellos significó ampliar la fuente de información de la biblioteca,
que era una de las propuestas iniciales, ¿no? Renovar la información. Digo, tenemos la lámina Villiquen que tiene 70 años, pero necesitamos también renovar esta información, y rescato una frase de uno de los niños que dijo: mire, profe, lo que hicimos fue tomar algo del pasado y convertirlo en algo del futuro. La verdad es que cierra la idea y la verdad que habilita a que podamos trabajar de esta manera con las láminas Villiquen y nada, continuar nuestro trabajo. Esto no terminó acá, porque ya estábamos a fin de año, y viste que cuando estamos a fin de año, esto fue a finales del 2019, el año pasado, y cuando estamos a final del año siempre queremos dar una vuelta más de tuerca, ¿sí? Arrojar alguna cuestión quizás lúdica, ¿no? Algo recreativo. Entonces, como sabíamos tanto de cuestiones digitales, de utilización de la computadora, y también habíamos encontrado y ampliado nuestro conocimiento científico sobre los peces, lo que decidimos, ¿sí? Es empezar. María Amalia, ¿querés presentar? Es empezar. Yo había hecho una capacitación, una diplomatura en tecnologías, y habíamos pensado en recrear esto desde otro lenguaje, un lenguaje más coloquial a los niños, algo que ellos tengan en contacto, digamos, todos los días, algo que yo aprendí también hace poco, que son los memes. Entonces empezamos a trabajar con los memes. Digo, teníamos ganas de utilizar este recurso, y empezamos a buscar algunos peces y a empezar a trabajar con memes. La propuesta era que hagan 1 o 2 memes, algo chiquito. 74 memes fue la producción de cuarto grado sobre peces. Obviamente que hubo que poner el nombre del pez, porque muchos chistes, o muchos de estos que encontrábamos, no está compartiéndose toda entera. Yo no la veo la pestaña toda compartida. ¿Ustedes la ven? ¿No? Y no la veo compartida. Ese es justo el pez cofre, está lindo para verlo. Había que ponerle el nombre del pez también al meme, porque muchos chistes de los que hacían los niños y las niñas eran en alusión a su nombre científico, ¿no? O a su nombre vulgar. Entonces, había que aclarar, porque si no, los que no conocíamos de peces, los que no habíamos investigado, pasado por ese proceso, no íbamos a poder entender tampoco digamos, el objetivo del meme. Bueno, fueron pasándose los memes, y la verdad es que nos quedamos con ganas de seguir trabajando. Les hicimos unas entrevistas a los chicos, probamos nosotros ver si se podía transmitir un video pero es muy difícil por transmitir un video, así que quería contarles eso, que hicimos entrevistas, están los registros audiovisuales de los chicos opinando. Lo increíble de esas entrevistas es que una vez que los niños y niñas terminaban este trabajo y uno le preguntaba qué querían hacer a futuro, era seguir estudiando sobre peces, ¿sí? Y lo interesante es que ya no tenían en cuenta los peces de formas raras. No, ahora querían estudiar, algunos querían estudiar peces argentinos, otros querían estudiar peces de África, otros querían estudiar, o sea, digo, se amplió el repertorio sobre peces en el grado, y bueno, nosotros sabíamos que teníamos una patita más, que es esta lámina que están viendo, ¿sí? Que es la de peces argentinos, ¿no? Que es el desafío 2020, el desafío en pandemia, que veremos si podemos llegar a cabo el segundo cuatrimestre de este año, donde la idea no es repetir el mismo trabajo, sino sumarle otros recursos digitales, hacer un trabajo de investigación mucho más profundo que el que se hizo en cuarto grado, obviamente por el nivel que aprendieron el año anterior, y bueno, este es un poquito lo que nos queda. Decirle a la gente que vos pasaste a quinto con tus chicos, porque tenés cuarto y quinto, y que justamente la idea es centrarnos en los contenidos de quinto que estarían vinculados con la nutrición de los peces, destacando cuáles son de río y cuáles son de mar. Claro. Y bueno, contentos estamos también de que por ejemplo, Matías Pandolfi se ofreció a dar una videoconferencia online para los chicos de quinto en este caso, ya no son más de cuarto, y obviamente para los que se quieran sumar en la comunidad educativa, y se empezaron a contactar otros ictiólogos también, ¿no? O sea, tenemos otro ictiólogo, justo ayer, digo, esto lo cuento, no lo sabe María Amalia, pero ayer me enviaron un PowerPoint sobre peces argentinos donde se presentan las adaptaciones extrañas que hacen los peces argentinos. O sea, digo, esto no
terminó, o sea, es la primera parte, lo que acaban de ver, evidentemente. Fede, si les parece, yo dejo de compartir, así Esteban puede compartir la lámina del siglo XXI que es interactiva. Ya la compartió, ¿eh? Sí. Ah, sí. Ya la ¿La vimos. vieron? ¿Pero la vieron en Sí. movimiento? La vimos, la recordamos. Sí. Sí, la vimos en La vimos. Bueno, como verán, hasta acá llegamos después de un arduo trabajo de investigación que, bueno, me parecía que era una experiencia que merece ser contada y creo que esa bolita que tanto alisamos y que tanto rodó, ahora tiene alas propias, así que ya, digamos, queda en manos de Fede, de Sonia, de Esteban y de los chicos de quinto, que quería contarle a Horacio que son los chicos de tercero, con los cuales compartió las cosas del cielo el otro año. Son esos mismos chicos. Terribles. Fantásticos, pibe. Fantásticos, pibe. Bueno, veo que pasaron del cielo a la tierra, de la tierra al mar, del mar a los peces. ¿Sabés qué pensaba María María, digamos, para cerrar un poquito toda la presentación, que me parece magnífica? Mis felicitaciones a todos los docentes que han participado y a los que han colaborado alrededor de ellos, que seguro han sido muchos. Pero quería retomar, María Amalia, una cosa que contaste sobre cuando hablabas de ese cuento que le leyeron a los chicos. Es un caso histórico, ¿eh? No es cuento, es verídico. Bueno, pero está relatado. Está historiado, sí. Para hacerlo más, está historiado, relatado para hacer, bueno, pero de ese que hablaste, porque es lo que me dio para pensar inmediatamente que este trabajo, semejante a ese pez que encuentra a esa señora, podemos pensarlo como que son láminas que se consideraban extintas, pero que aún educan. ¿Es cierto o no? Entonces, digo para que es el mismo concepto que apareció en la ciencia fortuitamente, de alguna manera ustedes lo han reproducido con un material escolar que, traído al presente, ha permitido toda esta multiplicidad de aprendizajes que han tenido estos chicos, que ojalá se reproduzcan en muchas otras escuelas con muchas otras láminas. Seguramente habrá otros equipos pensando cosas semejantes. No me queda más que felicitarlos. Si quieren agregar algo más, ya agradecieron a todos. Ahora los agradecidos somos nosotros. Horacio, yo quiero que todo el mundo abra sus micrófonos y aplauda este equipazo del Juan B. Justo, porque esto es increíble. De una felicitaciones a los cabrazos de hacer el trabajo de que pueda cuarto grado recorrer la investigación. Espera, Marcela, que cierren el micrófono para que se va a escuchar así. Ahora. Es que yo quería con el ruido. Bueno, los abrazamos realmente. Es increíble que de un material de los recursos históricos de nuestras escuelas se pueda proyectar pedagógicamente, que se pueda trabajar con los equipos de las bibliotecas y forme parte de un nuevo contenido curricular. Estos maestros, bueno, felicitaciones a todos, y creo que esto muestra el potencial que tiene, y si lo vemos en las ramas de la ciencia lo podemos pensar desde la geografía, desde la historia, ver estos mapas antiguos con la organización política de otro momento de la historia, cómo nos puede ayudar a pensar el hoy. Les quiero comentar a cada uno de ustedes que el próximo jueves es 9 de julio, que espero que estén con sus familias festejando el Día de la Independencia. No vamos a estar nosotros en las reuniones habituales, pero sí vamos a continuar el otro jueves. Vamos a enviarles nuestro boletín,
donde van a estar todos los trabajos presentados en este mes de junio y parte del mes de julio, así que espero que lo disfruten en este tiempo. Quiero agradecerles porque no solamente completan el formulario para recibir su certificado, sino que nos van diciendo cómo van estos encuentros, qué quieren agregarle, qué quieren ponerle, y como siempre el equipo de Huellas les agradece todos estos encuentros. Estamos dispuestos a seguir acompañando a nuestras instituciones, porque sabemos que el cómo y el qué educar, porque sabemos que la historia siempre tiene que advertirnos, tiene un ejemplo, tiene algo más para decirnos. Es nuestra historia, es la historia de nuestras instituciones, la historia de la escuela, la historia de la enseñanza. Nuestro equipo está conformado por Tatiana Kravets, por María Guerrero, María Milagros Cortiñas, la colaboración de Horacio Tinianelli, Fabiola Ruiz y Flavia Rinaldi, así que a todos los abrazamos fuerte, le agradecemos que estén con nosotros. Los invitamos a reconocer las láminas antiguas que tengan en sus casas o en las propias bibliotecas personales, ponerlas en las redes, trabajar sobre ellas y bueno, como siempre, Huellas se ocupa de las escuelas, del patrimonio histórico-cultural y de la cultura escolar. Los abrazamos, le decimos hasta el jueves próximo, no, hasta el otro, que trabajen sobre nuestros boletines para puedan disfrutarlo y buena semana. Muchas gracias. Que estén bien. Chao, chao. Chao, chao.